La diversidad. Un título bien sugestivo. No, uno dice, ¿por dónde va el libro? ¿No? ¿Por dónde...? Vamos a conversarlo en instantes nada más con su autor. Pero antes déjeme decirles que Viaconfort se convirtió en el lugar que te va a convenir siempre. Pero en especial los jueves. ¿Por qué? Porque los jueves tienen un 20% de descuento con multipagos y Brow, con Visa Débito, con tarjetas de crédito y prepagas del Banco República. Por ejemplo, mira esta cocina Punctal, te la llevas por solo $159. Hay que aprovechar, darse todos los gustos. Llamen ya a Viaconfort 507-3883. Y resulta que el escritor además es político, además ha protagonizado una trayectoria polémica en estos últimos tiempos. Bienvenido, Fernando Amado, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de vuelta por acá. La máscara de la diversidad podría sugerir que hay mucha mentira, mucha hipocresía. ¿Dónde? ¿En la diversidad o del otro lado de la máscara? Yo creo que a lo largo del libro una de las cosas que permanentemente está presente es justamente la hipocresía. O sea, hay ¿De quién? De la sociedad uruguaya. Es decir, acá, además de relatarse todo lo que es la reconstrucción, digamos, de lo que ha sido la peripecia vital de cientos de miles de uruguayos que por su orientación sexual, por su identidad de género han pasado del calvario, de la clandestinidad, de la violación de derechos humanos, etcétera, a una situación distinta actual, o por lo menos que parece ser distinta hoy, y un poco también nos metemos en eso, es decir, bueno, es tan cierto esto de que somos un paraíso gay-friendly, como se ve en el exterior, etcétera, etcétera. Pero el nudo que yo creo que atraviesa todo el libro y todos los temas tiene que ver mucho con esa cosa bien uruguaya de barrer debajo de la alfombra, de por un lado asumir con orgullo y jactarse de lo políticamente correcto, pero después por abajo... Del libro de un concepto que es la jerarquía simbólica. Sí. Sí, es decir, porque eso convive, es decir, a mí me sorprendió mucho cómo, de alguna manera, el patriarcado, digamos, que muchas veces se pone como un concepto, digamos, de organización de la sociedad, de alguna manera se reproduce en la propia comunidad gay, en la propia comunidad de la diversidad. Es decir, claro, los roles, de alguna manera las posiciones más dominantes, las posiciones más sumisas, la postergación de la lesbiana históricamente, digamos, en pos del avance de los derechos del hombre gay. Claro, ¿no? Por eso preguntaba dónde estaba la hipocresía, si solo del lado de la sociedad o también dentro de la propia diversidad. Pero porque es que la propia diversidad, es decir, cuando a veces son códigos humanos que yo me meto siempre en general en temas que involucran, digamos, cortes de la sociedad uruguaya. Exacto. Pueden ser religiosos, pueden ser filosóficos, pueden ser de distinto tipo. Bueno, en este caso, no es una excepción a la regla. Es decir, hay gente uruguaya igual que nosotros y por tanto, a pesar de que pelea fuertemente para derribar una cantidad de cosas de la cual es víctima, y ha sido víctima durante décadas, y ha sido mucho más víctima, por supuesto, que la mayoría de la sociedad uruguaya, etcétera, etcétera, igual no deja de caer en esa uruguayez, ¿no? De reproducir de alguna manera ese tipo de reflejo, ¿no? En este caso de jerarquías, hacia la propia comunidad. Por eso está tan postergada, si se quiere, la emancipación de la lesbiana y hoy, de alguna manera, sí está muy emancipada la posición del individuo hombre gay, pero que además también tiene otras cosas que se entrelazan, porque no es solo un corte que tiene que ver con la orientación sexual. No es lo mismo ser gay en Positos, ¿no? No es lo mismo ser gay blanco, de tez blanca. Y tener está la comorbilidad de todas las otras razones por las cuales hemos discriminado históricamente, ¿no? Hasta mismo dentro de la comunidad eso existe, esa discriminación económica, racial, etc. Entonces, el libro lo que apunta es a
a sacar de abajo de la alfombra una cantidad de cosas y cuestionarnos a nosotros mismos si, bueno, todo esto que estamos viviendo en los últimos años, que saben que soy un político que filosóficamente está totalmente de acuerdo y ha promovido y apoyado. Pero no deja bien parada a la comunidad de esto, ¿no? A la comunidad gay, a la comunidad trans. Pero yo cuando hago una investigación, es decir, no hago una investigación para dejar bien parado a alguien. Es decir, nunca fue el objetivo. El día que sea ese el objetivo, digamos, ¿le han dicho algo? Mal. ¿Cuáles han sido las repercusiones que recibió? Yo no sé si queda mal parado. O sea, yo creo que está bueno. Cuanto más verdad hay, más libres somos. Por lo menos es lo que yo pienso. Entonces, desmistifiquemos una cantidad de cosas. Para conseguir determinados procesos, en este caso, hay toda una historia. Por eso yo insisto en que, obviamente, hay puntas periodísticas que son más atractivas y de alguna manera eso que tú decís, Victoria, de que hay un capítulo o un par de capítulos donde queda un poco mal parada la comunidad. Bueno, de hecho, creo que fue por una nota de búsqueda, no sé, claro, el aspecto de cómo presionaron a los de una manera muy poco ética a legisladores, era por el tema del matrimonio igualitario, es decir, ¿no? fue un plan fríamente calculado. Eso no es anómalo, es decir, lo hace el Zunca cuando quiere sacar una ley sobre ACE, lo hace la Cámara de Comercio, lo hace cualquier grupo. No, pero mire que justo el tema son los límites, el modus operandi y una cantidad de cosas. ¿Tajean esa gente? No, yo eso después si quiere lo hablamos. El punto, pero yo no lo pregunté justamente, por eso ni siquiera había tocado el tema de ese supuesto... Ese es un tema en sí mismo, digamos. Claro, ¿sabes por qué? Porque en realidad... el lobby, ¿no? Es natural en el Parlamento. Cualquiera que haya estado en el Parlamento sabe que los grupos, cuando quieren un proyecto de ley, tocan las puertas de los despachos, visitan a los diputados, los senadores, tratan de convencerlos. Es natural, en realidad lo preguntaba, que no dejaba demasiado bien parada la comunidad en general LGBT, porque y no es que yo crea en eso, pero sí lo observo, cómo se han ido de alguna manera instalando como verdades absolutas sobre calidades morales de quienes integran o no integran, quienes apoyan o no apoyan, y un orgullo que pasa a transformarse a veces da la vuelta, como un rompo esto, ¿no? Sí. Termina discriminando para abajo. Entonces digo, a ver, desmitifiquemos. Esto es lo que hizo usted. Claro, es decir, a mí lo que me gusta es meterme en líos, es decir, meterme en temas en donde no pretendo que después haya un grupo de fans, ¿no? De un lado o del otro. Lo que pretendo es tratar de aportarle más información al ciudadano que quiere, es decir, profundizar en procesos que tienen y viven colectivos uruguayos, desde la masonería, pasando por el Opus Dei, pasando por todo lo que he abordado. En este caso, me parecía interesantísimo. ¿Usted dónde va, pega? No, pero ese es el problema del Uruguay, que se cree que pensar, reflexionar, sacar cosas debajo de la alfombra es pegar. No, es poner arriba cosas que no se ven, ¿no? Hay un minuto antes de la primera tanda. ¿Quién quiere empezar por acá? No, yo digo que va a tener un gran éxito, porque en realidad es un tema... A ver, es verdad que lo que más choca es esa especie de, él lo llamó chantaje, yo diría efectivamente presión, y esa otros te dirán, es política. Milimétricamente calculada, ¿no? Como tú lo cuentas, pero el tema, creo que central, es ese que tú dijiste, la hipocresía, porque eso se basa en un doble discurso y una doble vida. Por un lado se critica, pero por otro lado se ejerce una vida. Pasó en el aborto, ¿no? ¿Cuánta gente no votaba la ley de la despenalización del aborto y sin embargo pagaba abortos a sus amantes o a sus mujeres o novias? Tenemos que hacer tanda, Pepe. Yo la verdad que no veo por qué va a dejar mal parado a ninguna colectividad en particular si solo se trata de una opción sexual. Podríamos hablar lo mismo de los periodistas, de los jugadores de fútbol, de los jueces presionando para que... No, pero no por la opción sexual. Sí, pero solo se trata de eso. Es una opción sexual. El libro, son seres humanos. Pero el libro justamente lo que de alguna manera explica es que
es innato al ser humano, seas hetero, seas homo, por eso mismo, seas es innato al ser humano. cualquiera sea tu identidad Seas de nacional, sexual, homosexual está cortado o de por lo que una sea. tijera bastante parecida. Pero el éxito del libro justamente está dado porque estamos hablando de este tema, porque si la investigación fuera cómo el Zunca presionó para que se aprobara la ley de responsabilidad empresarial, no se lo compra nadie. A ver, no sé, pausa y ya venimos. Las amapolas